¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del falso deceso de Ruiz Esparza, quien estaría viajando de país en país por varios continentes, imagínense nada más, disfrutando y por supuesto escondiéndose junto con todos los millones que se robó el sexenio pasado. Efectivamente, porque hace 2 años que se anunció que, bueno, se nos adelantaba en el camino hasta que hizo que Peña Nieto se pronunciara en Twitter. Pues resulta que en medio de ese montaje, pues estaba una fuerte investigación donde cobró cheques millonarios, cobró dinero en efectivo y preparó todo ya durante el gobierno del presidente López Obrador para pues después cederle todas sus propiedades a su familia y después mágicamente lo internan y ahí termina él con todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, pues obviamente esto generó muchas suspicacias y obviamente esto pues vuelve a ponerse sobre la mesa porque hay quien asegura que pues lo han visto por diferentes países, ya ven que por todos lados hay mexicanos. Y que en España, ¿no? Sobre todo que lo han visto ahí muy cerca de los rumbos de Enrique Peña Nieto, donde hasta buscaba comprar últimamente un departamento, ¿no? Para vivir ahí con Tania Ruiz. Así es. Entonces, bueno, esta columna salió un día después de que se anunció que partía de este mundo. Un 1 de abril del 2020 y el 2 de abril sale a darse a conocer esta información. Dice, con el deceso del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, se queda trunca una de las investigaciones de corrupción más importantes del pasado sexenio. La Unidad de Inteligencia Financiera, en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, tenía abierto un expediente en el que investigaban manejos irregulares en varias de las obras millonarias ejecutadas desde la Secretaría en el gobierno de Peña Nieto, que incluye desde el inconcluso tren México-Toluca hasta los programas carreteros federales y varios contratos públicos entregados a la empresa OHL, tanto en el Estado de México como a nivel federal. Y aunque la Unidad de Inteligencia Financiera se afirma que el expediente sobre la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se agota solo en la figura del exsecretario y que podría continuar abierta la investigación sobre otros exfuncionarios involucrados, personajes cercanos al político mexiquense en un hospital de la Ciudad de México luego de que fuera internado esta semana por un infarto cerebral, sostienen que antes de enfermar ya había hecho una cesión de bienes notariada que incluía sus cuentas bancarias e inversiones a su esposa y a su hijo Gerardo Ruiz Dosal, y que el movimiento lo hizo precisamente al enterarse de que era investigado por las autoridades hacendarias. Con esa maniobra legal de haber cedido y heredado en vida a todos los bienes y recursos financieros, se perdería la ruta del dinero que podía haber investigado inteligencia financiera, incluidos recursos que pudieron haber salido de fideicomisos públicos. Ese dinero en teoría quedaría inimputable y no podría ser reclamado por las autoridades federales, aun cuando decidieron continuar la investigación a pesar del deceso del extitular, y aunque la Fiscalía General de la República llegara a lograr que un juez fallara sobre los presuntos desvíos de recursos públicos. Todo planeado al pie de la letra, le da un infarto, lo internan y ahí queda el hombre. Y todos los millones, obviamente bien asegurados, ¿no? Porque sabemos también, y no me sorprendería que entre aquella lista de supuestas inversiones y ahorros que tenían muchos políticos mexicanos en Europa, pues encontrara también una de sus cuentas, ¿no? Muy, muy grandes, porque dicen que la más pequeña en ese momento que tenían ahí eran de 5,000 millones. Entonces sí era muchísimo dinero, para que se den una idea. Entonces, ¿cuánto dinero más él empezó a mudar a Europa y desde cuándo? Porque eso ya tiene cerca de año y medio de que se dieron cuenta de que se habían hecho esos grandes ahorros de políticos mexicanos allá en España. Y ahora resulta que el hombre ya fue visto allá, cuando se empezaron a mudar ese dinero, y lo que se robó aquí pues ya quedó bien protegido, ¿no? En esas cuentas bancarias. Dicen a fuentes cercanas a la familia
que sabía que era el siguiente en la lista de Santiago Nieto y por eso se previno cediendo todos sus bienes materiales y económicos a sus familiares, además de que con esa acción legal pudo haber tratado de proteger también a sus dos jefes en el gobierno anterior, Luis Videgaray y el propio presidente. Entonces, también con Murillo Karam hizo grandes negocios, dice, de acuerdo con la investigación de la organización civil, dos empresas constructoras de hijos, sobrinos y parientes políticos de Murillo Karam y una más estrechamente vinculada a ellas ganaron contratos de obra por 4,000 millones de pesos justo en los 3 años que fue titular de la PGR. Y quien estaba detrás de todo esto pues era también, también hicieron fraudes en Campeche, seguramente ahí ya con Alejandro Moreno como gobernador, y el titular en ese entonces era Gerardo Ruiz Esparza, padre de Gerardo Ruiz Dosal, quien fue secretario particular del mismísimo Jesús Murillo Karam durante el periodo que se desempeñó como procurador. Y es que bueno, todos sabemos que durante ese sexenio, pues Enrique Peña Nieto y todos los del PRI hicieron de las suyas, ¿no? Tú dices, ay, en Campeche también hicieron fraude. La realidad es que todos los estados que fueron gobernados por el PRI durante ese sexenio tuvieron este tipo de situaciones de desfalcos y en todas estuvo involucrado este tipo. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Una nota que nadie le puso atención en su momento hablaba de que gastó por lo menos 90 millones de pesos en 6 casas, viajes, tarjetas y cheques en el gobierno de Peña Nieto. Esta fue hacia finales del 2020, ya cuando se había enfriado un poco el caso, ya por julio. Y aquí dice, la UIF le detectó que adquirió 6 inmuebles por 50 millones de pesos mientras fue secretario de Comunicaciones y Transportes y emitió cheques por 14 millones de pesos en el mismo periodo sin que nada coincida con sus ingresos. Retiró más de 6 millones de pesos y recibió más de 8 millones de pesos en efectivo sin que se sepa de parte de quién. También se detectó que formaba parte de la red de funcionarios que adquirían empresas fantasmas relacionadas con la estafa maestra. Le envió 1.5 millones de pesos a una empresa relacionada con robo de ganado y esta a su vez le devolvió 1 millón de pesos sin que quede claro el vínculo. Obviamente todo cobijado por el ex ministro Eduardo Medina Mora, quien en ese sexenio también fue, me parece, canciller, y dice, no pudo congelar, dice, una denuncia en contra de Ruiz Esparza por estas inconsistencias en 2009, pero no pudo congelar sus cuentas bancarias porque no existía una investigación internacional en su contra, como le exige la jurisprudencia que en ese momento emitió, ya después como ministro, Eduardo Medina Mora, que durante el presente sexenio fue forzado a dimitir por todo lo que traía en su contra, porque también fue secretario de Calderón. Entonces, bueno, pues ahí así siguió los desfalcos desde que era gobernador Peña Nieto. El propio Ruiz Esparza también era encargado de obra en ese periodo, y aquí es donde están lo más interesante, ¿sí? Siguió recibiendo durante 2017 dinero en efectivo, y fíjense, aquí es donde entra el tema más importante de todo, que dice lo siguiente: además se comprobó que de marzo de 2013 a abril de 2019, ya cuando no era él el secretario ni Peña Nieto era presidente, registró 28 vuelos provenientes de Italia, Estados Unidos, Cuba, Alemania, Panamá, Japón y España, y 4 vuelos privados de los que no se conoce su destino. Aunque Ruiz Esparza se nos fue, bueno, en su momento la UIF continuó la investigación, luego sale Santiago Nieto de la dependencia, y ya digamos que como todo el mundo se comió el cuento de que se nos había ido, ya no continuó, se quedó truncada la investigación, pero pues evidentemente nadie se traga el cuento tan fácil, y menos con estos vuelos. Quiere decir que desde un año antes planeó todo lo que iba a hacer, ya porque casualmente cuando en abril se detectan esos vuelos, un abril también de 2019, al siguiente abril ya se anuncia que quedó ahí por un infarto cerebral. No, la verdad es que es muy extraño, y en este punto es donde yo sí sigo pues dolida, ¿no? De por qué
el trabajo de Santiago Nieto pues no tenía nada que criticarse y ahora pues no se ha continuado de esta manera. Hubo como este caso muchísimos otros que quedaron ya, que se les dieron carpetazo, que quedaron en el olvido, porque nadie se ha puesto a trabajar en eso, ¿no? No critico a Pablo Gómez ni mucho menos, pero pues sí, hay que admirar el trabajo de Santiago Nieto, porque ¿no? no era su especialidad. Santiago Nieto pues sí tenía una carrera más formada en ese aspecto, el combate a la corrupción. Pablo Gómez tiene otro perfil, a lo mejor de alzar la voz en el Congreso, en las tribunas, pero a lo mejor sí le hace falta pues más callo del que tenía. Y visibilidad también, porque cualquier caso que agarraba Santiago Nieto era polémico, ¿no? Siempre se habló mucho de eso, se daba mucho a notar, la gente, todos seguíamos mucho las investigaciones de la UIF y le dábamos voz, ¿no? En todos los espacios, precisamente porque eran casos muy interesantes como este. Imagínense que si hubiera llegado hasta el final de esta investigación, pues hubiera sido algo grandioso, ¿no? El que se recuperaran esos miles de millones, porque son miles de millones, ¿no? Crean que es un milloncito, o sea, son hasta aeronaves, son casas, son mansiones, es exceso. Así es, pues vamos a ver si ustedes lo captan por ahí en otro país. No se olviden de mandarnos la fotito para poder finalmente comprobar que efectivamente este hombre continúa vivito y coleando, disfrutando de la fortuna que se robó. Pero bueno, por lo pronto, Pami, ya nos vamos. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que ustedes opinen, que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.